ingresaron al diplomado con nosotros en este primer diplomado, nos dio la pauta de poder desarrollar una plataforma nueva de interacción y de desarrollo continuo, muy padre, es padrísima, que va a estar disponible online para todos ustedes desde la primera generación, no tan solo con los temas del diplomado y no tan solo con algunos temas que ya están grabados dentro de la plataforma CD Cells, sino hemos desarrollado exclusivamente una plataforma de desarrollo continuo en los cuales van a estar agregados otros diplomados más ahí en medicina regenerativa, como el de geriatría y el de estética, los cuales los que fueron partícipes de la primera generación tendrán beneficios brutales, tendrán acceso a esta plataforma completamente gratis, acceso a los demás diplomados, no con el costo que tuvieron que pagar en este, sino para que puedan acceder a ellos solamente con el costo bueno, solo con un costo preferencial que la universidad nos otorgó, especialmente para la primera generación, para que puedan culminar los 3 diplomados en medicina regenerativa. Pero ¿cuál es la sorpresa aquí? Bueno, esta plataforma es única. Esa plataforma no existe a nivel médico nacionalmente. La hemos creado nosotros, una plataforma nueva que lanzaremos a finales de noviembre. Faltan algunos detalles. Es una plataforma muy padre de interacción de médico a médico. Verán ahí muchísimas sorpresas, muchísimos cursos, muchísimos talleres, no tan solo de doctores nacionales. Hicimos alianzas con doctores internacionales. Hemos hecho alianzas con grupos europeos, con grupos sudamericanos de doctores de alto renombre. Entonces tendrán acceso a una infinidad de información muy independiente de los diplomados que van a estar ya bien grabados ahí, muy bien editados, todo para su uso y lo puedan repasar, guías, muchísimas cosas. Entonces, ustedes tendrán acceso a esa plataforma sin ni un solo costo para que puedan tener beneficio de ella misma, lo cual yo estoy muy emocionado porque es una gran plataforma que hemos logrado hacer, hemos desarrollado. Entonces, les daremos más adelante, mediados de este mes, sino que a finales de octubre, el avance y el acceso a esta plataforma de interacción, ¿sí? Con los cuales todos los diplomados ya estarán ahí disponibles. Lo pongo de esta manera, será como un YouTube de la educación médica en medicina regenerativa tal cual, así de fácil de interactuar, así de fácil de accesar, pero con muchas sorpresas más y con muchas cosas muy padres para todos ustedes. Entonces, doctores, los dejo con el doctor Alex Molina. Para los que no escucharon un poquito, porque veo que son unos cuantos al final, el tema de ozono del mes de noviembre, lo repito, comenzará en la primera semana de noviembre y será impartido por la Asociación Médica Mexicana de Ozono, que es encabezada por el doctor José Luis Colunga, que está en Querétaro. Él dará esos 4 módulos y la práctica. También el doctor Alex Molina me preguntaba, oye, la práctica será a cabo la última semana de noviembre, en Guadalajara, Jalisco. ¿Sí? Serán práctica en laboratorio, práctica en salas de hemodinamia y con todos los aparatos para hacer la práctica de ozono, sueroterapia, infiltración diferencial de células madre, uso de exosomas y diversos tratamientos que se tocaron en este punto. Entonces, los dejo con el doctor Alex para cualquier duda, pregunta. Yo estaré de todos modos al pendiente, doctor. Si usted necesita Vale, algo, aquí vamos a estar presentes. ¿Sí? muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. No tengo problema con que tengan sus micrófonos descubiertos porque recuerden que habíamos estado platicando que vamos a aclarar todas las dudas que haya, vamos a pues a platicar acerca, ahora sí que más como si estuviéramos cara a cara, por eso decidimos hacer esta vez en Zoom. Eh, entonces, bueno, quiero empezar. Vamos a dividir la sesión de hoy en 2 partes. Una, eh, quiero primero que empecemos con las preguntas y de todo lo que ha habido, de las dudas que tienen. Sé que de repente hay algunas inconformidades también, bienvenidas. Eh, y después vamos a proceder con lo que les debo de los protocolos para espalda y cadera. Entonces, no sé si alguien quiere empezar, si tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno. Qué curioso, ¿no? Que de repente en el chat a las 12 de la noche escriben dudas y aquí ya no tienen. Pero bueno, este, miren que tengo muchos años dando clases y realmente, como ya les comentaba, este rollo de las clases en línea es, es diferente, es difícil el no estarlos viendo. eh, Porque simplemente uno no ve la reacción que ustedes tienen
Ustedes sí ven la mía, ustedes sí ven que yo pregunto y me contesto solo y hago caras y yo no los veo a ustedes. Entonces a lo mejor ni me están viendo, a lo mejor pues no tienen ni micrófono ni cámara, pues a lo mejor están ahí viendo una película y no me ponen atención. O por eso hay preguntas en el chat, ¿verdad? Pero bueno. Doctora Olivia, ¿puede Sí. preguntarme con voz, por favor? Ah, perfecto. Sí, yo quería preguntarle, doctor, acerca de las peptonas. Sí. ¿Cuál es el procedimiento que le ha resultado mejor en su experiencia? Nos han dicho que, bueno, que una marca que usted y que la doctora Jazz nos recomienda es la Proteus, Sí. pero yo soy nueva en esto y yo sí he escuchado a mucha gente. Yo hago el plasma rico en plaquetas, pero lo hago así solito. Solito. Entonces Ajá. sí quería enriquecer mi práctica médica con la experiencia de ustedes y quiero incorporar las peptonas, pero no sé, por ejemplo, cuánto poner de peptonas. Me queda claro que venden como una especie de tratamiento de 5 tipos de peptonas. Los kits, Entonces, ajá. ajá, porque me imagino que en el caso, por ejemplo, de estética, no voy a poder poner Así la de es. músculo. Así Entiendo, es. mi lógica me dice que tengo que agarrar la de colágeno, nada más, pero en su experiencia, ¿nada más utiliza la de colágeno o hace alguna otra combinación? ¿Cuánto pone, por ejemplo, en 1 centímetro de plasma rico con plaquetas, cuánto agrega de Súper. peptonas? Muy bien. Bueno, como les platiqué el día que hablamos de peptonas, hay que dividirlas muy claramente, igual que el plasma, en un uso clínico y un uso cosmético. Eh, Cuando los vamos a usar en cosmética, pues debemos estar conscientes que no podemos tener un exceso de volumen, como usted bien dice, ¿no? O sea, no podemos meter muchísima. Los frasquitos particularmente de esta marca, porque hay otras marcas como Limpar, que viene un vial y un vial es una aplicación. Esos son más fáciles, por así decir, porque uno abre la ámpula y es todo para una aplicación. Eh, Linfar tiene también algunos cócteles ya hechos que vienen en ámpula, que usted compra un tratamiento para, por ejemplo, contorno de ojos o para cara, y ya viene ahí la dosis. Solo se le agrega el plasma rico en plaquetas, que suele ser eh, entre 2 y 3 mililitros, más los 2 mililitros nos quedan como 5 Mm. ya en total para aplicar, que es mucho para una cara, pero está bien. Por ejemplo, yo que veo pacientes geriátricos que tienen ya líneas de expresión muy marcadas, pues nos funciona bien tener tanto volumen, aunque les da un efecto inmediato, luego se absorbe y ya no les dio tanto, pero se nutre bien. En el caso de la marca Proteo, eh, los viales tienen 7, la verdad es que dicen que 7, pero hay viales que tienen hasta 9 mililitros porque vienen muy llenitos. Yo lo que hago es que utilizamos una sección del tratamiento, particularmente en cara. Ellos tienen un kit que se llama Kit Fla, que es para combatir la flacidez de la piel, que tiene colágeno, tiene otro frasquito con elastina, tiene otro frasquito que ayuda a la microcirculación, tiene otro frasquito que ayuda al músculo esquelético y se me está pasando uno que no recuerdo, pero de esos yo tomo solo 1 centímetro de cada uno, así completo 5 centímetros, y el plasma es para dar volumen. Entonces de plasma se pueden agregar hasta 3 mililitros. ¿De qué depende? De la profundidad de las líneas. Yo siempre pongo de ejemplo mi cuerno. Si se fija, yo aquí tengo como un cuerno, una arruga muy marcada. Aquí se nos iría medio centímetro y se me hace poco, ¿sí? Como para Porque rellenar. para rellenar, porque como tiene ya como cicatriz, hay que romper. Entonces, ahí yo, por ejemplo, lo que hago es que aplico primero un poquito intradérmico para romper la cicatriz, la fijación, la fibrosis que hay. Una fibrosis. Y después
aplicó subdérmico para rellenar y dar un volumen bonito. Esto nos da un efecto de soltura de la piel, un efecto muy natural y la verdad es que bueno, tenemos muy, muy buenos resultados. De hecho, déjeme ver, puedo compartir por aquí una foto de una paciente que tenemos. Esta es una paciente que tiene una sola línea de expresión, ahí se ve, ¿sí? Es Me surcó. una línea, es una señora que está en sus 60 altos. Esto fue después de una sesión de aplicación, solo se disminuyó un poco la línea, pero ahí sigue muy presente y muy marcada, de hecho hay un cambio de coloración. Entonces con ella ahora estamos usando una crema ozonizada y estamos usando también una, eh, una aplicación de plasma a ella sí le puse nada más ácido hialurónico, porque le puse primero una vez con todas las proteínas, con todas las peptonas, sí funcionó, pero ahora lo que nos hacía falta era rellenar porque está demasiado profunda y ahorita está un poco más suave, ¿sí? Pero sigue estando fuerte. Esa es una sola ruta que nos está costando trabajo. De repente eso pasa. Pero hay ocasiones, doctora, en las que yo sugiero, y esto es lo mágico de las peptonas, que se usen tanto locales como sistémicas. Esto es, si vamos a poner en piel, por ejemplo, estas que son para cosmética, de este Keep Flat, usted toma 1 centímetro de cada uno, lo pone junto con su plasma. Sugiero que en estos casos se deje enfriar un poco el plasma, que no se ponga tan caliente después de centrifugar. Siempre yo me espero un poquito. De hecho, para darle un poquito de textura, bueno, como todos sabemos, hay máquinas de No, profe, no hay gelificación. prisa, puedo esperar, está saliendo papá. Hay máquinas para gelificar. Sí, Pero yo lo que hago es que solo las pongo un poquito sobre una compresa fría, solo para que no arda tanto. Esto es para disminuir el efecto de ardoroso, nada más. Y se pone también subdérmico, intradérmico o intramuscular. Se puede poner intramuscular, pero no tiene sentido, porque este que es estético, pues lo que queremos es que nos dé un efecto más Sí, superficial. claro. Y le decía, hay que usarlo sistémico también, porque entonces se toma una dosis completa, que una dosis completa de proteo serían 3 mililitros. Entonces toma 3 mililitros de cada frasquito, que son 5, y se los podemos poner en una solución de 100 mililitros al paciente, se lo ponemos intravenoso. Yo lo que hago, y precisamente ese es el secreto, y creo que ese es el secreto del éxito en los tratamientos que yo hago, que de repente combino mucho lo local con lo sistémico. Porque, por ejemplo, estas proteínas para piel, yo estaba tratando a una maestra de natación que toda su piel se resecaba. Ella estaba en sus 40 bajos, entonces no tenía muchas líneas de expresión, pero sí tenía muy reseca la piel y pues ya sabe, la patita de gallo y toda la piel del cuerpo un tanto reseca. Lo que hicimos fue hacerle un tratamiento de ponerle tanto en la cara como, así como le menciono, sistémico, una vez cada 3 semanas y se la pusimos nada más 3 veces. Con esto nos dio muy buenos efectos por más de 6 meses. 6 meses terminando el tratamiento, nos dio 6 meses de bienestar muy padre, una piel suave, tersa. Y después empezó a deteriorar, empezó a regresar, pero nunca regresó a estar tan reseca. Entonces, si lo hacemos una vez al año, está bien, pero lo recomendable es hacerlo cada 6 meses. Sí, Que porque me realmente, imagino que ahí también juega mucho el papel del climaterio, ¿no? sí, totalmente. Sí, Oiga, su piel pues está afectada. Dígame. y en el caso del plasma rico en plaquetas, en su experiencia, que bueno, es mucho más que en la mía, ¿qué
¿qué recomienda? ¿Qué sustancia me puede decir usted? Con esa nunca lo combines, con esa vete con mucho cuidado, con esa no Ok, lo como precauciones. inactivas. Ah, exactamente. Bueno, mire, el plasma es algo que durante muchos años se ha considerado muy noble y esto es porque es del propio cuerpo, ¿no? Pero hay que pensar que la respuesta metabólica al trauma siempre nos da pues un efecto, ¿no? Siempre se desencadena la cascada proinflamatoria cuando Ajá. tenemos una aplicación, aunque sea así leve, aunque sea nada más de plasma. Yo la verdad es que soy más confiado con las peptonas que con el plasma. Al plasma le tengo mucho respeto porque me he dado cuenta de que el plasma tiene un efecto distinto, incluso si el paciente comió algo distinto. Entonces, para empezar, algo fuerte, algo irritante. Para empezar, yo para poder usar el plasma de una manera más despreocupada y evitar algún efecto inflamatorio, lo que hago es, eh, le pongo una dieta al paciente, una dieta, por así decirlo, pues como si fuese astringente, una dieta de limpieza, que nos va a ayudar mucho. Es la siguiente. Para empezar, ya saben, ¿no? Con todos los pacientes tenemos el dilema del agua. A todos los pacientes les decimos, tiene que tomar mucha agua y todos nos dicen lo mismo. Sí tomo mucha, ¿no? ¿Cuánto es mucha? No, pues me tomo 1 litro. Ok, no, no es mucha. Y hay gente que nos dice, no, yo me tomo 4 litros. Ok, ya es mucha. Entonces yo lo que les digo es, a ver, si se toman menos de los 2 litros de agua, completen 2 litros, por lo menos 3 días, ¿sí? Esto nos va a hacer, pues, que nuestra sangre esté más ligerita, yo así les digo a los pacientes, eh, está más fácil de procesar y nos da más plasma. Esto es curioso. Cuando centrifugamos, la sangre por lo general nos debe de dar un tubo nos da 1 mililitro de plasma o medio mililitro de plasma, pero cuando los pacientes están deshidratados, no nos da ni 0,3. Y cuando están deshidratados es un plasma más irritativo, es un plasma que duele cuando lo aplicamos y que suele tener un efecto feo los próximos 3 días. Feo, ardoroso. Eh, Esto me pasa más en tratamientos clínicos, por ejemplo, intraarticulares. En los cosméticos no hay tanto problema. Por eso es que ahora híjole, a lo mejor se enojan algunos, pero por eso es que ahora todos hacen cosmética, porque es muy noble y es muy fácil. Es muy difícil tener algún efecto secundario con esos tratamientos en lo cosmético. Eh, Porque pues el plasma, es más, el plasma lo puede aplicar usted mal en la cara y con masajito y con calorcito se va a absorber y ya no pasó nada. Entonces, los errores se tapan muy fácil ahí. Pero en cambio, cuando usamos el plasma de manera articular, eh, ahí sí se nos complica el asunto, porque el plasma es muy irritante. Hay que recordar que el plasma tiene toda nuestra cadena del sistema inmunológico, tiene células inmunológicas que van a hacer una inflamación. Entonces, le decía, la dieta es, bueno, tomar muchos líquidos. Les sugiero siempre en esos 3 días no usar más condimento que sal y si acaso pimienta. El ajo sí se los permito, pero nada más. Nada de chiles, nada procesado. Hay que evitar vinagres, porque los vinagres pues es ácido acético, entonces nos afecta también un poco con la digestión, todo el proceso digestivo se vuelve más hostil, entonces al final nos da un plasma un poquito más irritante. Y algo importante, o creo que lo más importante, hay que evitar la ingesta de carotenos. Todos los carotenos, como son el betabel, la zanahoria, todos estos vegetales que tienen carotenos, bueno, como sabemos, si comemos mucha zanahoria, pues nos ponemos anaranjados. Entonces, a nuestra sangre se le da una coloración igual.
De hecho, la primera vez que a mí me pasó, hasta me asusté porque pensé que ya no servía mi centrífuga o algo. Eh, Empiezo a procesar la sangre y me da el coágulo abajo y arriba se veía todo como agua de Jamaica. Y yo dije, no, esto no lo puedo meter. Y le dije a la paciente, ¿sabe qué? No tomó agua, esto y esto. No, todo bien, no cenó nada fuera de lo común, no. Total que acordándose me dice, ¿sabe qué? Que comí betabel. Pero no hay problema, así póngamelo. Dice, pues yo sé que es betabel y es mío, yo me hago responsable. Yo no quería, la paciente se puso muy insistente y se lo puse, ¿no? Le hice caso porque yo estaba chavito. Entonces, pues sí, cuando estás chavito y la señora te empieza a gritar que es su responsabilidad y que ella se hace responsable, pues te haces chiquito a veces, ¿no? Eh, entonces, se lo puse, no le dolió al momento, pero se le hicieron unos moretones increíbles que tardaron pues casi una semana en pasarse. La verdad es que los carotenos sí son demasiado hostiles eh, pues para la reacción que nos va a dar después. Entonces, bueno, en pocas palabras, eso sería una alimentación adecuada. Yo siempre sugiero que cuando vamos a hacer cualquier tratamiento de medicina regenerativa, sea el que sea, eh, hagamos una dieta libre de proinflamatorios. Hay alimentos que son proinflamatorios que uno ni se imagina. Eh, son, son alimentos que usamos todos los días y deme un segundito. Listo. Siempre es lo mismo, se me olvida prender el aire acondicionado y aquí en playa me cocino. Bueno, le decía, eh, los alimentos proinflamatorios no tienen que ser alimentos que se consideran malos, son alimentos que de hecho son buenos. Por ejemplo, el coliflor es proinflamatorio y su hermano el brócoli también. Eh, yo tengo ahí algo con el brócoli, bueno, como ya les había platicado, yo soy médico bariatra y tengo algo en contra del brócoli. Creo que es un pasto que no deberíamos de comer, porque el brócoli está lleno de magnesio, mucho, mucho magnesio, y es bueno, pero el magnesio que tiene no es absorbible cuando está crudo. Y cuando lo cocinamos, el magnesio se va. Entonces realmente solo nos está aportando fibra. Entonces por la cuestión de la fibra está bien, pero el precio del brócoli es un aliento a brócoli y un exceso de gases, ¿no? Nos produce meteorismo también. Entonces, hay que evitar ese Y es tipo de malo. vegetales. Hay que evitar Porque también, otras fibras que no te van a dar tantos, ¿verdad? bueno, carne o alimentos cárnicos procesados, como jamones, como salchichas, como todos los Todos los embutidos. embutidos. Así es, hay que evitarlos porque también nos van a dar una reacción proinflamatoria. Además, hay que recordar que los embutidos tienen colorantes, tienen rojos y amarillos. Entonces, estos colorantes se ha visto que a nivel cosmético hacen un poquito más eh, pues de reacción, de moretito. Entonces, ahora hay que evitarlos. Con esos 3 días nos es suficiente. 3 días. Y bueno, ese sería el protocolo para lo cosmético. En el caso de lo articular, la dieta la hacemos igual. Y, por ejemplo, bueno, ya se los platicaba en la clase pasada que les di, ¿no? Hay volúmenes para cada articulación. Yo en la cara la verdad es que es muy noble y depende mucho también del volumen de las arrugas, de las líneas de expresión, pero también depende del tamaño de la cara. O sea, por ejemplo, mi cara pues es enorme y puede aguantar un poco más de volumen. Entonces, ahora sí que ahí uno tiene que ir desarrollando su ojo clínico de decir, bueno, aquí tanto, aquí tanto. Particularmente con este kit de Proteo, yo prefiero ponerlo en poca concentración y aumentar la dosis de peptonas cuando tenemos muchas líneas, pero superficiales, o cuando tenemos problemas con con la elasticidad
o con la calidad de la piel como tal. ¿A qué me refiero? Tengo una paciente que igual les paso las fotitos. eh, Ella venía porque bajó mucho de peso. Ella vive en Estados Unidos, bajó mucho de peso. Entonces vamos a hacer de cuenta que mi barba era su papada, y hasta acá. Y estaba pues como banderilla, es que no sé cómo decirlo que no se oiga feo, pero así como las banderillas que se les hacen a los toros, ¿sí? O sea, todo colgado. Ujú. Y eh, empezó a hacerle molestias aquí. Entonces me dice, oye, necesito, no tanto para las arrugas, necesito que se me levante un poco. Lo que hicimos fue que haga de cuenta que le dibujamos una barba, como la mía, o como la barba que se dejan a los que no les sale barba, ¿no? Aquí delgadita, ¿sí? Le dibujamos una así y aplicamos ahí, pero ahí lo que hice fue que tripliqué la dosis de proteínas y disminuí la dosis de plasma. Lo que hice ahí fue administrar 4 mililitros, 1 mililitro de plasma solo para activar, para los Ujú, factores de crecimiento, y ujú, 3 mililitros de cada uno de los frasquitos. ujú. Y los fui aplicando en ámpulas pequeñitas. En 4 horas nos dio un efecto muy, muy bonito. En 4 horas disminuyó, vamos a pensar al 50%. Y de ahí siguió disminuyendo y siguió avanzando. Ella es una paciente que viene una vez al año a México a hacerse ese mismo procedimiento porque le va muy bien. Entonces, en ese Mm, caso, que es para flacidez como tal, lo que ujú, hacemos es triplicar la dosis. Es 3 mililitros de cada frasquito y utilizar el plasma solo como activador. ¿Por qué solo como activador? Porque si ponemos mucho, vamos a hacer un efecto de filler, de relleno, y no ujú. queremos eso, va a parecer que tiene bocio. Entonces Ok. ahí es lo que queremos es reducir. Y estas proteínas, por ejemplo, la que es de músculo esquelético, pues lo que hace es pegar la piel al músculo y nos da efectos muy bonitos. Ok. Oiga, Entonces, Doc, pues, dígame. ¿y tiene experiencia sí, en lo que es caída del cabello? Pues Porque tengo hay mucha, muchas, mire, tengo sí, mucha experiencia, ya se me cayó todo. especial, sí. No, mire, Lo que pasa es que hay pacientes que me han pedido el plasma rico en plaquetas específicamente para eso. Yo he visto anuncios, pero la verdad es que no tengo experiencia en eso. Entonces digo, bueno, actúa igual, tengo que aplicarle algo más. En su experiencia, ¿qué ha hecho? yo sugiero, y la verdad es que se ha visto muy buenos resultados con la aplicación de células madre. ¿Sí? Ah, Las ok. células madre nos funcionan mucho mejor. Y claro, se pueden combinar con el plasma. Ahí, por ejemplo, podemos aplicar hasta un vial de 25 millones si queremos irnos altos, pero realmente se pueden usar dosis bajitas de 10 millones y combinarlas dependiendo la zona que vaya a ser. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que tienen alopecia areata y son varias zonas. Entonces, lo que hago es aplicar con plasma, pero sí les pongo tal vez igualo la dosis. Pongo los 5 mililitros de células madre y tal vez unos 2,5 de De células. plasma. Ah, de Eh, plasma. pero sí duele, se lo dice un pelón, sí duele, porque tiene que ser adentro a la altura de donde están los folículos, que es intradérmico. Sí, claro. La mejor aplicación es con microagujas, con el microneedle. Son muy buenas. Ujú. Eh, de ¿Qué repente son? ya hay 30 o 32. No, no, 30, creo. 32. Ah, ok. Me parece que hay algunas marcas que ya están vendiendo células madre vegetales para eso. Yo realmente no estoy tan convencido de las Ujú. células vegetales, pero sí utilizo las mesenquimales para esto. Eh, ¿Nos da buenos resultados? Sí. Eh, bueno, no me considero, no me puedo considerar una autoridad para hablar de esto porque soy calvo, pero
realmente yo nunca me he hecho nada de eso, porque a mí me gusta estar pelón. Yo prefiero rasurarme el coco que la cara. Pero mis pacientes sí han tenido buenos resultados, incluso las señoras que se han hecho multitratamientos para el cabello, desde tintes, bueno, todos estos químicos que se ponen, les ponemos, les vamos haciendo en circulitos, les ponemos ahí las células y nos da un buen resultado para nutrir el folículo y por lo tanto tener una mejor calidad del cabello. Esto sí se nota, eh, se notan muy bien los resultados. Como le digo, si duele, yo lo que hago es que hago un bloqueo, les pongo anestesia, bueno, como sabemos, las ramas del nervio facial y los nervios que inervan pues todo el coco pasan por aquí. Entonces aquí abajo de la ceja y junto a la oreja se ponen unos piquetitos de lidocaína para infiltrar y se bloquea la mayor parte. Nos da buenos resultados, no duele tanto, pero sí duele. Y con microagujas, pues no duele nada. Entonces, es más recomendable ese. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, doctora? Creo que cuanto a plasma, esas eran mis dudas. Gracias, doctor. No, de qué, a la orden. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Bueno, entonces, acerca de las proteínas, como le decía yo, no tenemos que usar alguna marca en específico. Hay muchas buenas. La diferencia pues va a ser el costo. Realmente hay unas que son muy elevadas y por ende las tenemos que cobrar caras. Entonces, pues yo no soy tan fanático de desfalcar a la gente en un solo tratamiento, pero sí creo que son de muy buena calidad. Tanto las linfar a mí me funcionaron bien, como las proteo. Eh, por ahí yo tuve una paciente que le gustaban más las linfar, le puse proteo una vez y regresa a los 6 meses y me dice, ¿sabes qué? No me gustó el efecto esta vez, prefiero regresar a las anteriores. Entonces, pues también ahora sí que los pacientes van eligiendo, yo por eso prefiero tener acceso pues a todas las marcas y así pongo las que mi paciente requiere, ya que, como sabemos, de repente hay en estos tratamientos biológicos, realmente es un albur la reacción que vamos a tener con nuestro paciente. No podemos dar una garantía y eso es súper importante y siempre insisto en eso. No podemos dar una garantía de cómo va a reaccionar. Porque, por ejemplo, yo me he puesto peptonas en la espalda para dolor articular y me funcionan excelentemente bien. Yo me pongo, si acaso, una vez al año y no necesito más. Nada más, no tengo dolor en todo el año. Pero hay pacientes que les ponemos 4 sesiones y siguen refiriendo dolor. Esto tiene que ver también con la adecuación y con el tratamiento completo. Y esto es algo que es en lo que radica el, el éxito, como le decía hace rato. Una es que hagamos consciente al paciente de que al ser un tratamiento biológico, depende mucho de los hábitos y Sí. de todo lo que el paciente haga. Yo siempre les digo, a ver, para mí es muy fácil porque yo solo pongo una inyección, pero realmente la aplicación del tratamiento es solo el principio, es si acaso el 20% del avance que vamos a tener, porque tiene que ver la alimentación, tiene que ver hasta la salud mental. Por cierto, hoy es Día Internacional de la Salud Mental. Eh, Todo eso tiene que ver, ¿no? Nosotros, bueno, ahora que ya veo que ya se conectó la doctora Justina, nosotros en Ajijic, por ejemplo, de repente batallamos mucho con eso, porque las personas de la tercera edad suelen ser muy testarudas. Tenemos pacientes que no dejan de comer pizza. ¿Te acuerdas, Justina, esa señora que decía, es que verduras no, yo tengo que comer pizza todos los días? Y todos los días ella comía pizza. Ya hasta bloqueó su micrófono la doctora Justina por no hablar conmigo.
Pero bueno, total, el, el resultado va a depender de todo eso y tenemos que aprender Ujú, que los tratamientos regenerativos, precisamente como apelan a lo biológico, necesitan una modificación en los hábitos de la persona sí o sí. Eso es ujú, definitivo. Eh, Realmente la actividad física es muy variable, ¿no? Para todo mundo, para todos los médicos, sobre todo para los que ya son grandes, no se ofendan, pero todos creen que hacer ejercicio es caminar 30 minutos. Y pues no, realmente para prescribir un ejercicio, pues hay eh, toda una gama de pruebas que hacerle al paciente, tanto de esfuerzo como sea, y podemos tener muy buenos resultados, pero el ejercicio pues nos va a generar una bioquímica más estable, teniendo por consecuencia un mejor efecto del tratamiento biológico. Por ejemplo, las células madre, cuando se empezaban a poner, y creo que todavía hay muchos médicos que les dicen, no, te aplico las células y debes de estar en reposo una semana. ¿Por qué? Ni siquiera hay una justificación. Yo, por ejemplo, el plasma donde me gusta mucho usarlo es para los esguinces, sobre todo en esguinces de tobillo. Un esguince de primer grado, incluso de segundo, con puro plasma lo sacamos sin inmovilizar el pie. Entonces, realmente la medicina viejita, la medicina de hace 20, 30 años, nos enseñaba, eh, nos enseñaba que el reposo era el éxito. Y ahora nos damos cuenta de que no, ahora hay que mover, hay que hacer una medicina dinámica. Entonces, bueno, estar moviendo nos da muy buenos resultados. Estar haciendo eh, las actividades lo más normales que se pueda, pues claro, pero nosotros lo que hacemos es que siempre procuramos acompañar un tratamiento, ya sea de plasma o de células madre, con algo de terapia física. Que la terapia física no es nada más acostarse y que les pongan aparatos. Una terapia física efectiva que tiene que ser con ejercicios y con reeducación de los gestos biomecánicos. Entonces, en lo particular, tanto en Guadalajara como acá en Playa del Carmen, como en Ajijic, lo que hacemos es que, por ejemplo, en Ajijic, las muchachas ponen actividades que parecen actividades del día a día para restablecer las funciones, aún después de que yo aplico células madre, ¿sí? No hay que dejar en reposo. Yo siempre les digo que después de una aplicación intraarticular, se tomen ese día de vacaciones, o sea, 24 horas de reposo relativo. Pueden subir escaleras, pero no en exceso, pueden caminar, pero no en exceso, pero un reposo relativo está bien. Y después que empiecen con sus actividades lo más normal que se pueda, ¿sí? Pongo un ejemplo. Hace un mes vinieron dos luchadores de la WWE a que les aplicáramos tratamientos. Y bueno, eh, aplicamos las células y al día siguiente nos fuimos a entrenar al gimnasio, ¿no? Entonces, eh, está padre porque se puede mover, se siente diferencia. Obviamente, el efecto que ellos sienten al momento o el efecto que se siente inmediato, pues es por el volumen, ¿no? El volumen nos aliviana mucho. Pero ujú. lo que pasa aquí es que podemos ir estimulando a las células madre. Hay que recordar que las células madre son súper poderosas, pero no son listas, ¿sí? Entonces necesitamos estimularlas y que prendan los foquitos rojos de donde se necesitan y eso lo vamos a lograr con movimiento. Obviamente un movimiento controlado, pero sí, sí está bien que se haga. Eh, bueno, Doc, disculpe que lo regrese tantito. dígame. Me comentó que usted se aplicaba peptonas con plasma rico en plaquetas en espalda para dolor. Sí, nosotros nos aplicamos de todo. Mire, entre la doctora Justina y yo, todo lo que vendemos es lo que nos hemos aplicado. Sí, claro. Eh, Nos ponemos que células, implantes, que yo soy medio sacatón para los implantes porque me duele y no me gustan las agujas, pero realmente tanto a Justina como a mí nos ha funcionado muy bien el hacernos tratamientos así. Sí,
nosotros tenemos un protocolo para control de dolor de columna, que es, de hecho, bueno, vamos a empezar platicando de eso. En México tenemos un índice de, de dolor de espalda, sobre todo de espalda baja, de lumbalgia, muy, muy alto, ¿sí? Más o menos, después de los 40 años, 6 de cada 10 personas presentan lumbalgia, de los cuales, de esos 6, el 50% suele llegar a ser incapacitante. Entonces, 3 de cada 10 personas se quedan bloqueados de repente por el dolor. Ya no pueden caminar, ya no pueden avanzar, ¿no? Entonces, bueno, para este tipo de problemas, que si nos ponemos a pensar, suele ser mucho por hernias, pero también puede ser por protrusiones discales, puede ser por compresión discal, puede ser por un deshidratamiento, una deshidratación ósea, puede ser por muchas cosas, ¿no? Una fractura, hay fracturas vertebrales que la gente ni siquiera se da cuenta porque las vértebras tienen una característica importante. Las vértebras, cuando se fracturan por presión o por compresión, no explotan, implotan. Entonces, solo se quitas, se compacta más su masa. Esto lo hemos visto en muchos pacientes. Produce dolor, pero es dolor circunstancial. Dependiendo de las actividades que haga el paciente, pues nos desencadena dolor. Este tipo de pacientes tienen dolor óseo, pero también van a tener dolor neuropático por la compresión del disco, pero también van a tener dolor muscular porque el músculo trata de compensar. Van a tener hasta dolor miofacial, o sea, van a tener dolor en todas partes. Entonces, aquí sería, pues hasta cierto punto, una irresponsabilidad solo entrar con las células madre o solo entrar con plasma. Aquí, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es una combinación y vuelvo a lo mismo, hacemos un combo para el tratamiento. La tuya la tiraste, búscala allá abajo. Aquí nosotros lo que hacemos es tener una, pues, ¿cómo decirlo? Una clínica hacia el dolor, una clínica que va enfocada hacia el dolor, no nada más a un punto. Aquí lo que hacemos, si el paciente tiene mucho dolor, aplicamos terapia neural, ¿sí? Con procaína, a manera de ámpulas, lo aplicamos superficial, pero también infiltramos a lo profundo, al músculo, a los cuadrados lumbares. Vamos a pensar que el daño está, lo más común, L3, L4. Ponemos terapia neural, infiltramos hacia lo profundo. ¿Con cuánto? Depende del volumen de nuestro paciente, pero por lo general suele bastar con que infiltremos 0.5 mililitros en músculo profundo. El músculo en automático se relaja. Aquí obviamente debemos recordar que la terapia neural como tal tiene efectos analgésicos y antiinflamatorios, ya que además de bloquear los receptores de dolor, también la procaína y la lidocaína tienen efectos antiinflamatorios. Entonces, bueno, después de aplicar esto, nosotros aquí usamos también la sueroterapia. Ponemos un suerito, que este suerito lo hacemos un pequeño cóctel. Como mencionábamos, va a tener dolor neuropático. Entonces, hay que poner tal vez un poco de complejo B para restablecer, para ayudar a la neuroconducción, para dejarlo más suavecito, por así decirlo. Más ¿DMCO también? más receptivo. Eso tendría que ser antes. Sí se puede, pero ahí lo haríamos antes. Y depende. Por ejemplo, si el paciente tiene mucho dolor, realmente vamos a atacar el dolor, pero no vamos a tener el mismo efecto si no hacemos una pequeñita quelación. Entonces, nosotros lo que hacemos es que primero pasamos en 100 mililitros, en un suero de 100, una quelación leve con DMSO,
que, insisto, como es una solución chiquita, tiene que ser una dosis pequeñita. Ujú, Entonces, nosotros depende del volumen del paciente, depende del tamaño del paciente, ponemos a lo ujú, mejor entre 3 y 5 mililitros de DMSO y nos da muy buenos resultados. Después de que acabamos esto, lo pasamos lento. Mientras ujú, ponemos la neural, sacamos sangre para procesar el ujú, plasma. ujú, Una vez que ya se acabó el suerito, ujú. ponemos otra carguita, ahora sí, de complejo B, y se puede agregar aquí, si el paciente lo quiere y ustedes también, se puede agregar algún relajante muscular, como clonixinato de lisina, que es muy bueno. Eh, si no, bueno, solo el complejo B. Yo agrego también a veces vitamina C para esta cuestión de la inflamación Ujú, tisular. Y ujú, bueno, después empezamos ya a aplicar el plasma, como le dije, sacamos sangre, entonces utilizamos el plasma, pero en este caso no lo complemento con peptonas, lo complemento con las células madre. Entonces pongo las células madre que hay que recordar que para una articulación grande se recomiendan más o menos 50 millones de células madre. Entonces, eh, si tenemos un daño en L3 y L4, pues a lo mejor 50 millones está bien para empezar. Los ujú, mezclamos con el plasma. En este caso, ¿se pueden agregar peptonas? Sí, pero se nos va a hacer demasiado volumen. Yo le diría que solo ujú, aplique las células madre con plasma. ujú. En el caso de que lo que tengamos sea una compresión vertebral, ahí aplicamos ozono para inflar un poquito la articulación, ¿sí? Que eso ya lo veremos en las próximas semanas, lo del ozono. Sí. Pero ponemos un poco de ozono y después ya entramos con las células y el plasma. ¿Dónde entramos? No entramos intradiscal, no nos metemos al centro de la columna. Entramos Ujú. junto a las apófisis de las vértebras. Para Entramos, vertebralmente. así es, así es, ahí entramos de ambos lados, porque siempre están afectados los dos lados. Y bueno, en volumen, si sacamos cuentas de que son los 5 mililitros de las células madre y vamos a pensar que sacamos 3 mililitros de plasma, pues son 8. Tenemos 4 Ujú, puntos que aplicar, entonces vamos aplicando 2 mililitros en cada uno de los puntos. ¿Vale? ok. Muy bien. Este, este sería un protocolo muy bueno para espalda y eso es una sola sesión. De ahí en adelante lo que hacemos es modificar las sesiones. Y ahora sí, pues el paciente realmente va a ser raro que tengamos un paciente que a la semana siguiente no tenga nada de dolor y se pueda poner otros 50 millones de células. No creo. Entonces, ahí lo que hacemos es que ahora sí ponemos plasma con peptonas para darles de comer a esas células que ya inyectamos. ¿Sí? Ujú, Hay que recordar que las peptonas al final se componen de cadenas peptídicas, lo que se traduce en comida para nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos que ya tenemos una gran cantidad de células madre que estaban comiendo y estaban nutriéndose del plasma y el plasma las estaba ayudando con sus factores de crecimiento, una semana después aplicamos plasma con peptonas para darle más nutrición y más mantenimiento a esas células. ¿Podemos repetir el utilizar sueroterapia? Claro que sí, y el paciente lo agradece porque el complejo B y la vitamina C nos van a ayudar muchísimo para, eh, para el bienestar en general, para el estado general de nuestro paciente. Después, eh, yo sugiero que después de eso nos esperemos tal vez 1 o 2 semanas más, y ya que se complete el mes de haber pasado las células madre, volvamos a hacer una revaloración. Pero la espalda, a pesar de que es muy dolorosa, suele ser muy noble. El dolor de espalda suele responder de manera muy, muy simple y muy fácil. Eh, Después, bueno, tenemos que, Doc, y esta misma terapia se puede utilizar, por ejemplo, en hombro doloroso claro, o... en todas las articulaciones. Nada más hay que respetar los volúmenes.
¿sí? Oh, Si recuerda, cuando vimos la clase de todas las articulaciones que les estuve platicando, sí. se puede hacer eso. Y de hecho, eso es parte de lo que yo hago. Yo siempre hago una combinación de terapias. Hay muchos médicos, de hecho creo que la mayoría, dicen, a ver, yo cobro tanto por poner células madre y solo pongo células madre. En mi caso, yo no vendo células madre. Yo lo que vendo es un resultado. Y para llegar a ese resultado, pues La combinación. tenemos que poner una combinación de tratamientos. Tenemos que usar tanto el plasma como el ozono. De hecho, casi siempre lo usamos combinado. Casi siempre usamos muchas combinaciones de tratamientos que nos dan muy buenos resultados. Realmente está padre la manera de trabajar combinando y jugando a hacer nuestros propios protocolos. Eh, Hay unas clínicas que son muy famosas, eh, que ellos te dicen, a ver, ¿tienes dolor de espalda? Yo te lo quito. Págame 50,000 pesos por 10 sesiones. Y dices, bueno, le ponen muchos tratamientos, no está caro, no está caro y no está barato, las cosas valen lo que tienen que valer, pero eh, hacen una receta médica, o sea, una receta de cocina, perdón. Cada sesión es lo mismo. Nosotros, por ejemplo, vamos cambiando el protocolo dependiendo de lo que el paciente vaya sintiendo y percibiendo. Nosotros, eh, y me refiero a nosotros, es las clínicas donde yo trabajo y los equipos de trabajo que tenemos. Hacemos esta combinación. ¿Por qué? Porque nos acercamos mucho con el paciente a preguntarle cómo avanzó. Hay veces que el paciente te dice, realmente ya no tengo dolor en la espalda, ya lo que siento es cansado, es aporreados los músculos. Ah, ok. A lo mejor nada más le pones una neural y lo mandas a terapia física. Y con eso es suficiente. Entonces, yo no vendo así 10 sesiones, 5 sesiones, 1,000 sesiones. Nosotros lo que vendemos es un resultado. Yo te voy a quitar tu dolor. Si yo lo puedo hacer en una sesión, lo hago, que casi nunca, porque siempre son daños muy viejos. Crónicos. Ya les platicaba la vez pasada, o sea, un señor que llega hace unos meses y dice, es que tengo mucho dolor en la espalda, doctor. Ah, ok, perdón, platíqueme, ¿cómo empezó? No, pues empezó cuando cargué unas cajas muy pesadas. Ah, muy bien. ¿Cuándo fue eso? En 1995. Híjole, yo no supe ni siquiera si sí reírme, no supe qué hacer, porque yo nada más le decía, señor, el peso valía más cuando usted empezó con dolor, o sea, yo estaba en la primaria cuando usted empezó a tener dolor. Entonces, eh, nos costó trabajo ese dolor, pero fue fácil combinando las terapias, combinando peptonas, combinando el plasma, combinando células madre. Por ejemplo, a ese señor le pusimos primero unos sueritos y plasma solo para ir alivianando. Después pusimos células madre y después pusimos peptonas y nos funcionó de maravilla. Bueno, acá nos preguntan, eh, bueno, les repito a todos, pueden poner su micrófono e interrumpirme y preguntar, ¿eh? No hay ningún problema para que todos escuchemos las dudas. Pero acá nos preguntan, ¿podríamos ver una imagen para ver lugar de aplicación en la espalda, por favor? Pues yo creo que no tiene sentido ver una imagen. Eh, es en los paravertebrales de L3, L4. Lo que sí tiene mucho sentido es que el próximo mes, en noviembre, que hagamos las prácticas, vamos a ver como tal el lugar de aplicación. Ahí sí vamos a rayonear pacientes y todo, vamos a tener pacientes reales a los cuales aplicarles. Y bueno, luego nos preguntan, buenos días, ¿dónde se consiguen las peptonas? Bueno, las peptonas depende de la marca, hay muchísimas marcas, ya les decía. Linfar tiene su página web, Proteo tiene también, me parece que tiene una página web, tienen un Facebook también. Todas ¿cuáles otras? Biosystem también tienen un Facebook. Y hay que usar las que a ustedes mejor les convengan, son buenas. Yo en lo particular uso Proteo porque me gustan. No me pagan, no me patrocinan, realmente es porque funcionan bien. Los resultados.
Y luego dice, bla, 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 el suelo con MSB complejo B. Ah, ok. Doctora Miroslava nos pregunta acerca del DMSO. Yo prefiero usar el DMSO aparte, el DMSO solito, no combinarlo, eh, porque es pesado y de por sí lo tenemos que usar lento. Cuando hacemos esto lo tenemos que usar todavía más lento, entonces, pues no, yo prefiero que sea separado en un suero pequeñito, lo quitamos sin descanalizar al paciente y cabalgamos otro suerito, ahora sí, ya con las vitaminas, con procaína, con vitamina C, con lo que sea. Eh, ¿Se puede emplear PRP más peptonas y células madre? Sí, sí se puede, pero hay que pensar en el volumen que vamos a administrar. No hay que excedernos en volúmenes porque si aplicamos mucho volumen, por ejemplo, vamos al ejemplo más claro, una rodilla, si en esa rodilla nosotros vamos a poner eh, vamos a pensar que pedimos las células reducidas, son 2.5 mililitros, más, no sé, 2 mililitros de plasma, más las peptonas, que cuando menos tendríamos que usar 5 mililitros. eh, es demasiado volumen para una rodilla, vamos a ocasionar mucha irritación. Entonces, sí se puede, pero preferentemente no. El, Yo prefiero, como les decía, si es intraarticular, solo aplicar las células madre con el PRP. Esa es una combinación bonita, es una combinación que nos funciona muy bien. ¿Cuánto de PRP? Si ponemos 1 mililitro, ya estamos teniendo activadores de los factores de crecimiento, pero podemos completar volúmenes. Tomando en cuenta lo que les decía la clase pasada de los volúmenes, por ejemplo, en una rodilla, si tenemos los 5 mililitros de células madre, pues tal vez 3 de plasma nos va a dar un buen efecto sin darnos efecto ni de inflamación ni inmovilizarnos la articulación. ¿Sale? Entonces, bueno, todo eso, eh, todo eso es cuestión de ir jugando con nuestros volúmenes, respetándolos, pero ir combinando nuestras terapias. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿hay alguna otra duda de esto de PRP? Como les digo, los protocolos, por ejemplo, de espalda, son muy fáciles de hacer porque el paciente solito nos lo va diciendo. Si nosotros sabemos a lo que va cada uno de nuestros tratamientos, por ejemplo, si el paciente siente la compresión y ponemos ozono y a la siguiente semana nos dice, pues siento como que está menos descomprimido, pues entonces podemos poner más ozono. Si nos dice ya no tengo dolor, pues ya no ponemos neural. Si nos dice ya me muevo mejor, pues ya no ponemos plasma. Depende de lo que nos vaya diciendo. Eh, bueno, doctora, creo que más bien esas dudas son para la doctora Jacibe, las pueden hacer ahí en el grupo acerca del DMSO y todo esto, porque yo les puedo hablar del DMSO y de todo esto, pero creo que ya lo vieron, ya quedó visto, pero en general, bueno, ¿cuántas sesiones son permitidas? Pues no hay un número. ¿Por qué? Porque lo más que van a hacer es limpiar. Y cuando acaben de limpiar, ¿qué van a hacer? Pues nada. Entonces podemos seguir aplicando. Hay pacientes que se ponen hasta 20 quelaciones, 30 quelaciones y no pasa nada. Eh, ¿Es necesario agregar al PRP? No, no, no es necesario agregarle nada al PRP. El PRP, eso es un mito que se inventó alguien de decir que el PRP se tiene que activar. El plasma está activo, está vivo, entonces no necesitamos activarlo con nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Creo que ya quedó más o menos lo de la espalda. Y bueno, nada más para lo de lo que preguntaba la doctora Claudia de una imagen. Bueno, vamos a hacerlo en práctica para que sea aún más ilustrativo. Las prácticas van a ser, como ya platicaba Jorge al inicio, las pláticas van a ser el mes de noviembre, no, perdón, a finales del mes de noviembre, que es ¿finales? No, es que no sé ni qué día vivo ya. Creo que es a principios del mes de noviembre y van a ser en el laboratorio Santer.
Ahí vamos a tener las prácticas, vamos a ir en equipos reducidos. Obviamente, si hay alguien que diga, no puedo ir, también las vamos a estar transmitiendo y vamos a transmitir eh, todas las sesiones, todas las prácticas, porque creo que ahí se va a ver ya aclarar todas las dudas, ¿vale? El plasma es mejor en cierta temperatura. ¿Qué medicamentos utiliza para ayudar al dolor crónico? Ok, no, eh, es que creo que eso ya lo dije, ¿verdad? Sí. El plasma. Yo prefiero dejar, ya ven, pues lleguen temprano. El plasma yo prefiero dejarlo a que se quite lo caliente. Yo lo pongo más o menos 5 minutos sobre una compresa fría y nada más. ¿Por qué? Porque creo que entre más caliente está, nos hace una reacción inflamatoria mayor. ¿Qué medicamentos se utiliza para ayudar con el dolor? Lo que hacen efecto las terapias. Ok, aquí como ya decía, si usamos en el suero, si utilizamos tratamientos intravenosos, podemos utilizar clonixinato de lisina si el dolor es muscular, podemos utilizar ketorolaco, podemos utilizar lo que quiera, pero hay tanto pacientes como médicos que cada vez quieren ir usando menos medicamentos, entonces está bien, pero yo sí suelo utilizar tanto el clonixinato de lisina como de manera oral, por ejemplo en una lumbalgia, sí les puedo dejar tal vez Gabindo. El Gabindo me funciona muy bien para el dolor y se los dejo una cada 12 horas por 5 días, obviamente acompañado de alimentos porque es un poco pesadito. Y también suelo utilizar el, el ketoprofeno de 100 miligramos en cápsulas, también cada 12 horas, pero por 7 días. Eh, estos medicamentos nos ayudan mucho con el dolor. Eh, son, son nobles con la pancita y no nos dan ningún problema. Entonces, creo que son buenos tratamientos que no afectan como tal a las células madre, no nos, eh, pues, no nos afectan en el efecto que vamos a tener con las células madre. Entonces, son tratamientos muy buenos, son medicamentos muy buenos y al final son un tanto nobles, ¿no? No son tan agresivos con el sistema digestivo. Yo soy muy fan del ketoprofeno, me da muy buenos resultados, pero en el caso de que el dolor se mezcle con un dolor neuropático, ahí sí quiero utilizar el Gavindo. Para aplicar la procaína en terapia neural, que es al 1 o al 2% y se diluye con solución fisiológica, ¿en qué proporción? Bueno, yo la uso al 2% y hay muchos médicos que suelen tener preparadas ya sus neurales en alguna solución, refrigerarlas. Yo no, yo prefiero utilizar, hacerlas al momento y utilizo una dilución de 3:1. Si utilizo 1 mililitro eh, de procaína, utilizo 3 de solución fisiológica. Con esto me da muy buenos resultados. Hay médicos que lo diluyen aún más, pero a mí me gusta así, incluso si es mucho el dolor, es 1 por 1,5. 1 mililitro de procaína por 1,5 de solución. ¿Vale? Quiero, ahora que continuemos un poquito con la cadera, que también se las debo. En la cadera es lo mismo, tenemos que preparar al paciente, tenemos que hacer lo mismo de acomodar la alimentación, la hidratación. Si el desgaste y yo prefiero el abordaje lateral. Nosotros entramos porque lo que queremos pues es
llegar a la articulación. Queremos llegar directo a la articulación que está dañada. Y bueno, el hecho de aplicar las células madre o aplicar el tratamiento, ya sea con peptonas, con lo que sea, pero en la cadera, pues es muy fácil porque la cadera nos da muchísimo volumen de aguante, aguanta muchísimo. Entonces, Didier, ¿estás ahí? Sí, Oye, ya sabes, no me sé el número de la aguja para cadera. es 27G. Ok, con esta aguja, que es una aguja largotota, eh, hacemos la infiltración. Obviamente, la mejor manera de hacerlo es guiándonos con imagen, ya sea con ultrasonido, con lo que sea. Pero si no tenemos el acceso a una imagen, pues yo siempre he dicho que la clave de la medicina es saber anatomía. Si uno sabe anatomía, ya la armó la mitad, y cuando sabes fisiología, ya la armaste la otra mitad. Entonces, tenemos que sintiendo dónde está la articulación, pues podemos entrar y entramos muy fácil. Hay veces que tenemos que hacer tracción, precisamente porque está desgastada la articulación. Entonces, aquí diría el presente, me ayuda a hacer tracción. Cuando él hace tracción, se separa un poco la articulación. Yo entro y aplico ya sea el plasma con células o el puro plasma o incluso el ácido hialurónico, que se suele usar mucho también. Eh, tenemos muchas opciones de tratamiento. Estas opciones de tratamiento, insisto, no funcionan al 100% una sola, sino que tenemos que hacer una combinación. Esta combinación, pues nos va a ayudar a tener un mejor resultado en menos tiempo. ¿Sale? Gracias, Didier, ya vi que es 27G. Bueno, entonces, en la cadera nosotros lo que hacemos es con el paciente de ladito, lo más relajado que se pueda, nosotros utilizamos una compresa caliente antes para relajar un poco el músculo y después ya procedemos a hacer la aplicación pues, en la articulación. Esto nos deja con muy buenos resultados que se ven desde la aplicación, desde el inicio. Como les decía, lo complementamos también con la sueroterapia igual como les dijo la doctora Jacibe, y combinamos con terapia física. Aquí sí les dejamos muchos ejercicios de terapia física para que vayan fortaleciendo. Es importante que una cadera que está lastimada, que está desgastada, pues se vaya fortaleciendo. Hay que fortalecer los músculos y también la articulación para, no para revertir el daño, sino para prevenir el avance del daño. Entonces, pues así sería más o menos la fórmula. Igual utilizamos creo que hay alguien viendo una película o algo. Entonces, por favor, mejor apague su... Híjole, qué impresión. Fíjense que ya se me fue el rollo. ¿Qué? Sí. Bueno, la cadera, al igual que la columna, es muy noble. El dolor de cadera suele remitir con una sola aplicación de células madre, pero es importante que le demos continuidad para evitar el daño, ya que obviamente pues el tiempo sigue pasando y el daño se sigue generando. Una vez que ya aplicamos las células madre, que ya aplicamos plasma, que ya pusimos un poquito de sueroterapia, que ya pusimos al paciente lo más cercano al 100% que se pueda, empezamos con ejercicios, hay que hacer revisiones periódicas, nosotros revisamos siempre al paciente al mes y si se puede de nuevo a los 3 meses para ver cómo va avanzando, ¿vale? Entonces, bueno,
No sé si hay alguna otra pregunta de estos dos tratamientos, de la cadera y de la espalda, así como más dudas de las peptonas, que creo que es el tema más facilito que hemos visto acá. Ahora vamos a entrar a un tema un poco más complejo porque tiene que ver mucho hasta con la máquina que utilicemos, ¿no? Que es el ozono. A partir de la próxima semana, pues el ozono es muy complicado porque necesitamos una buena máquina, necesitamos un buen material, necesitamos obviamente saber aplicarlo, los usos y aplicaciones de cada uno. Les recomiendo mucho que lean los manuales de ozonoterapia de la Asociación Española, son buenísimos. Entonces, bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta de esto? ¿O alguna otra pregunta en Doctor, general? doctor, Dígame. en la terapia neural, ¿en todos los pacientes siempre diluye 3:1 o nada más pone la pura procaína? Bueno, si vamos a usar la pura procaína, pues no es como tal neural, es una aplicación del medicamento al 100%. ¿Esto nos ayudaría? Sí, sí nos ayuda, porque al final pues tenemos el efecto analgésico también, el efecto de bloqueo de dolor. Entonces, sí se puede. Por ejemplo, si eh, vamos a hacer una aplicación de células madre, ¿no? En una rodilla. Pues entonces primero pongo un piquetito de procaína solo para anestesiar de manera local el lugar y ya puedo aplicar y ahí la aplicamos pura, doctora, la aplicamos al 100% de su capacidad. Entonces sí, claro, se puede aplicar así. La terapia neural es solo una opción más de las aplicaciones. Y bueno, espero le haya quedado claro, doctor. No sé si le contesté. Sí. ¿Y aplica la terapia neural en todos los puntos de terapia neural o nada más relacionados con el puro dolor? Se puede aplicar en todos, bueno, vemos que la terapia neural utiliza todo esto de los meridianos, toda esta distribución geográfica del cuerpo, al igual que la acupuntura y todo eso, tienen un mapa diferente para aplicarlo. Se puede aplicar así. Nosotros lo que hacemos es que nos guiamos más por los dermatomos. Siempre vamos más con la aplicación de los dermatomos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá me preguntan cuál es Muchas el... gracias. No, ¿de qué, doctor? Dígame, doctor. Una pregunta, tú no haces, yo hago mucho proloterapia en conjunto con todas esas alternativas que has dado tú. ¿Qué experiencia tienes con la proloterapia? Dice que la Prolo no es algo que utilicemos muchísimo en lo personal y no es por nada en particular, es simplemente porque creo que yo a lo largo de los años me he establecido hasta cierto punto en una comodidad de que el protocolo que yo uso me ha funcionado bien. Entonces, la Prolo, pues la verdad es que sí duele y a mí no soy muy fan, pero sí sé que funciona muy bien, la hemos llegado a utilizar, pero bueno, este se usa más cuando los problemas son ya sea de tendones o ligamentos, ahí sí nos funciona muy bien la proloterapia, doctor. Pero cuando son problemas, perdón, ¿sí? Tengo que interrumpa un poquito en referencia con el doctor Chachi. Perdón si escucho un ruido atrás, es que es mi pequeño, ¿no? Que está aquí en la casa con nosotros. Si lo permite usted, doctor, al grupo, y yo voy a mandar una ponencia completita de proloterapia que tengo yo muy padre, muy completa, Ok, para que todos la puedan revisar. ¿Sí? Es una ponencia vale. que dura 2 horas aproximadamente, todo Ok, sobre proloterapia, doctor Pablo Cajero. Entonces las mando para ampliar un poquito más sobre la información de proloterapia. Si tienen alguna duda, también ahí lo pueden ver, muy independiente de lo que vale. quiera aportar. Sí, a mí Muy bien. también me interesa. Sí, bueno. Yo lo tengo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Muy pues bien. sí, así, doctor. Le digo, a mí me funciona, pero yo la uso más para tendones, ligamentos. Sí, sí, en cuestiones de rodillas, en tobillos, Sí, sí, ahí sirve muy bien. muy lastimados. Yo lo he aplicado y ahí la ponencia que va a mandar Jorge, ahí dan las fórmulas y yo no he tenido ningún caso que me refleje en dolor, ¿eh? Bueno, Es algo importante porque siempre pregunto al día siguiente cómo va, cómo amaneció.
ni inflamación ni dolor. Les va muy bien. Claro, Pero no, bueno, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo soy muy sacatón para las inyecciones. A mí me enseñan una jeringa y yo ya me voy corriendo. O sea, mido 2 metros, pero yo huyo de las inyecciones. Entonces, tal vez por eso, que soy muy sacatón para eso. Pero bueno, no, sí sirve muchísimo, doctor, y sí la podemos usar en combinación, ya que como decíamos desde el principio, todas estas terapias, la mayoría se pueden mezclar muy bien, ya que se van complementando unas con otras, ninguna se contrapone. perfecto. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta por acá? ¿No? ¿Nadie? Bueno, muy bien. Fíjense que, eh, bueno, platicando un poquito más acerca eh, del enfoque y todo lo que platicaba Jorge al inicio de la conferencia el día de hoy. Tenemos una situación en este diplomado, o más bien estamos muy mal acostumbrados, todos los médicos que hacemos medicina regenerativa, estamos muy mal acostumbrados a ser todólogos. Todos queremos hacer todo y saber de todo y queremos que en un diplomado, es más, ni siquiera queremos que en un diplomado, queremos que en un curso de un fin de semana nos enseñen de todos los temas. Aquí nosotros hemos tratado de estar abundando y precisamente estas sesiones son para esto, para aplicar, para aclarar dudas de todos los temas de la medicina regenerativa. Pero realmente no debemos de perder el enfoque en que este diplomado pues es de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, sí deberíamos de estarnos enfocando más en eso, en las complicaciones, por ejemplo, en la aplicación de plasma para un pie diabético, la aplicación de las peptonas para un pie diabético, eso tenemos efectos padrísimos, tenemos muy buenos resultados y ese debería de ser el objetivo de este tipo de pláticas, porque de repente las preguntas se vuelven repetitivas, las pocas que hay. Y me llama mucho la atención el que de repente no entendí, doctora Celina. Pero bueno, no entiendo el comentario de la doctora Celina que dice, ok, sorry, esto es de medicina. Hola, hermoso. Bueno. Ay, qué bonito, nene, güey. No, sí, échela, doctora. O sea, como les digo, el día de hoy se pueden aclarar todas las dudas, pero no debemos de perder el enfoque de que es de medicina en enfermedades crónico-degenerativas. No debemos de perder el enfoque. También de otra manera, o del mismo modo, no quiero, de repente luego se quejan de que dicen que soy muy regañón. La verdad es que no, pero hay que usar el sentido común. De repente a la 1 de la mañana mandan un mensaje diciendo, ¿dónde está el enlace para la clase? Híjole, pues no es a la 1 de la mañana la clase, como para que tengas que preguntar a esa hora. La clase es a las 9 y a las 9 ya vas a tener tu enlace para que te metas, ¿no? Digo, es una cuestión de sentido común y es un comentario muy personal. También de repente he visto que todos dicen, es que tenemos muchas dudas y tenemos muchas dudas. Y cuando me siento aquí les digo, échenme todas sus dudas, pues nadie pregunta y todos preguntan lo mismo. Entonces, pues bueno. Acá, a ver, doctora Celina, si quiere, destape tantito su micrófono y pregúnteme lo de las pompis. Échale. Vamos aclarando más dudas de todo. Y acá dice Didier, creo que sería importante realizar un protocolo para pacientes post-dengue, ya que muchos pacientes con diabetes tienen cambios antes y después de tener dengue. Pues sí es importante el dengue, pero el dengue como tal no es una enfermedad crónico-degenerativa. Tendríamos que ver los cambios que hay en un paciente que tenga diabetes, pero para esto debemos de conocer totalmente la diabetes, pero cuando el doctor Nicandro les dio todo el repaso de diabetes, todos renegaron porque dijeron que ya habían ido a la escuela de medicina y que no querían un repaso como tal. Entonces, la verdad sí está medio dificilín. Pero yo creo que, bueno, conociendo como tal el diabetes, ¿no? Vamos a platicar un poquito del plasma y las peptonas con un pie diabético, que es una de las complicaciones más comunes, en lo que la doctora Celina se
me pregunta lo que me quiere preguntar. Bueno, les decía, nosotros hemos tenido casos de pacientes con pies diabéticos, la verdad es que no muy graves. Bueno, Didier, ¿puedes destapar tantito tu celular, por favor? Tu micrófono. Sí, Ok, ¿te acuerdas el señor del pie diabético que no sentía ya en toda la pantorrilla, que llegó con una capa de necrosis? sí, sí lo recuerdo muy bien. Ajá. Bueno, este señor, ¿te acuerdas cuántos años más o menos tenía tratándose su diabetes? Uy, alrededor de unos 6, 7 años. 6, 7 años, ok. Bueno, este señor tenía ¿Sí me escuchan? Sí, teníamos él llega, él se estaba tratando en institución, llega con nosotros con un problema, pues, ni siquiera había ya dolor, ya más bien era que no sentía toda su pierna desde la rodilla para abajo, si mal no recuerdo. Y, tú interrúmpeme, tú ve completando, porque de Ok. repente se me va el rollo. De hecho, Eh, llegó el paciente con edema generalizado en ambas piernas. La pierna derecha estaba más lesionada y era lo que venía siendo toda la parte no, la parte lateral y sí, bueno, no, de hecho era toda. Si mal no recuerdo, era toda. era todo y tenía una placota de necrosis. Y, Ay, y lo manejamos con quelaciones. Y ujú. también antes de aplicar la quelación, ahora sí que utilizamos la vía, la periférica, para poder sacar unos tubos de plasma y esos, bueno, los tubos los centrifugamos y posteriormente hicimos la congelación y los aplicamos directamente a la herida cuando usted retiró ya todo el tejido necrosado. Sí sabes que no me tienes que hablar de usted aunque estemos en clases, ¿verdad? Está bien. Ok, bueno, este paciente estuvo bien interesante porque cuando él llegó, él decía, es que no siento. Yo tengo una situación, yo tengo las manitas muy calientes. Yo en cuanto veo algo, lo quiero mover, lo quiero quitar. En cuanto veo una placa de necrosis, la quiero debridar y siempre, ¿no? Siempre hago cosas así. Entonces, llega este paciente, lo vemos y dice, es que ya me hicieron una limpieza muy grande y todo, pero tenía así placas de costras necróticas que no se veían nada bien, que no tenían sensibilidad. Entonces, primero hubo unas quelaciones, eh, me parece que 3, y a la Sí. tercera le dijimos, oiga, vamos a tener que hacer una limpieza nueva porque le vamos a poner un parchecito. Entonces, hicimos, bueno, aquí se puede usar cosas como el bioandamio, ¿no? Pero, insisto, vivimos en México, la economía de nuestros pacientes no es tan buena y hay que pensar, es una persona de la tercera edad que tiene diabetes que no está bien controlado, entonces le tuvimos que controlar primero su tratamiento, tuvimos que hacer modificaciones en el tratamiento para su diabetes, obviamente modificaciones en la dieta y procedimos a las quelaciones. Didier, preguntan con qué le hicimos las quelaciones. Con DSMO. Al revés, de MSO. ¿Cuánto? DMSO. Aplicamos de inicio 3 mililitros y el máximo que apliqué fueron 5 en soluciones de 250. Ok, súper. Y se le pasa a goteo lento. Nosotros usamos una bomba de infusión para, para que sea más controlado nuestro goteo. Pero bueno, después de estas 3 quelaciones con el DMSO, empezamos como le digo, hicimos eh, una debridación. Empezamos a debridar. Uy, yo creo que sí me tardé como unos 45 minutos debridando, porque era una placa grandota. Él decía, es que nomás tengo este pedacito. No, pues quedó una placa enorme porque había mucho tejido ya necrosado. Limpiamos y una vez que limpiamos, como bien decía Didier, aprovechamos la vía para obtener sangre, la centrifugamos. En lo que yo seguía haciendo la debridación, Didier enfrió el plasma
se puso a enfriarlo y una vez que estaba más frío empezó a hacerse un poquito más gelecito. En este caso, solamente el plasma, después de la limpieza del aseo quirúrgico, solamente dejamos una capita, rellenamos toda la úlcera con el plasma. Obviamente la piel yo la dejé al rojo vivo, la dejé sangrante. Ponemos el plasma y tapamos con un Opside y se lo dejamos. ¿Cuántos días aguantó? ¿Te acuerdas? Porque hubo unos que no aguantó tanto. Sí, la primera sesión aguantó 2, las 2 últimas que aplicamos donde sí ya no toleró fueron casi los 3 días, que sí sintió que empezó A quemarle. a quemarle. Ujú. Ok, bueno, empezamos a ponerle estos parchecitos de plasma y el señor no tenía manera de hacer un tratamiento de células madre, pero una vez que completamos, me parece que 3 o 4 parchecitos, el paciente nos dice, estoy muy mal y estoy peor. Él decía, estoy peor que cuando llegué porque me duele la pierna y no me dolía. Y yo le expliqué, bueno, que lo mejor que le podía pasar era que le doliera la pierna, porque quería decir que estaba recuperando la sensibilidad. Entonces, sí recuperó sensibilidad, el tejido empezó a granular muy bien solo con el plasma y después, con 10 milloncitos, porque no hubo más, no hubo más presupuesto, en las orillas de la úlcera apliqué 10 millones de células madre y volvimos a poner el parchecito de plasma, que esta vez ya no lo aguantó, como bien dice Didier, ya no lo aguantó ni 3 días, porque le ardía, le quemaba, le irritaba. Entonces, les sugiero que usen estos parches de plasma por un promedio de 72 horas. Y después se quita y se hace el aseo. Obviamente en estos 3 días no se quita ni para asearse. Se deja ahí el plasma y hay que recordar que lo más gelificado que se pueda para que quede ahí, pues, nutriendo el tejido dañado. Esto nos dio muy buenos resultados. Es un paciente con diabetes, es un paciente que no tenía dinero y al final con muy poco presupuesto le pudimos ayudar mucho. Eh, Esta, bueno, pues es de las principales complicaciones de la diabetes y que podemos ayudar muy bien con los tratamientos regenerativos. Que Este sí les tipo de pacientes. recomiendo, Alex, les recomiendo también mucho porque no sé si recuerda la señora Alicia, que llevaba ella su bendita y Claro, le hacía nada más que provocara más calor en la herida y sí. no dejaba que cicatrizara como debería de ser. Entonces, por eso nosotros usamos los parchecitos estos, Los upside. los Opsai con su gasita y acordarnos, ¿no? Que el plasmita también va a tener un colorcito amarillento y que vamos a lo mejor pensar que puede ser algo de Algo pus malo. y pues no es nada de eso. Mientras no haya enrojecimiento y la zona se caliente, no hay ningún problema, pero es mejor el parchecito. Ok, ¿la señora Alicia es la del PAN? Sí, ella. De hecho, Ok. ayer la vi. Ella, esta señora, esta paciente, es otra paciente, pero ella, además de diabetes, tiene una insuficiencia venosa profunda. Entonces, aquí teníamos la mezcla de las dos condiciones, teníamos una situación de que ninguna estaba controlada y le sumamos que a la señora en general, pues no le preocupaba porque no le dolía tanto. Ella decía, yo ya sé que de repente voy caminando y empiezo a soltar el chorrito de sangre del pie, ¿no? Lo veía como normal. Entonces, le hicimos también este tipo de parchecitos. Ella sí estaba muy puntual, era una ulceración por su insuficiencia venosa. Le empezamos a poner sus parchecitos. Obviamente le modificamos tratamiento médico también, le modificamos medicamento. Y después de esto, bueno, empezamos a tener que la señora llegaba, de hecho, es una señora que nosotros no le cobramos las consultas ni las terapias, porque queríamos ver cómo funcionaba para la insuficiencia venosa profunda, para las ulceraciones. Entonces, al principio llegaba en taxi y decía, es que ustedes me hacen mucho favor porque no me cobran, pero
pues me tengo que venir en taxi hasta aquí, no puedo caminar. Y un día, nosotros íbamos llegando de Ajijic hacia Guadalajara. Íbamos bueno, para los que conozcan Guadalajara, nuestra clínica está en Justo Sierra, casi Luis Pérez Verdía. Íbamos pasando por López Mateos y Justo Sierra, cuando la vimos caminando como si nada. Iba hacia nuestro consultorio. Y de repente llega bien cansada, ¿no? Ya se toma un vaso con agua, todo. Oiga, ¿y cómo se siente? No, la verdad yo me siento muy bien, ya hasta puedo caminar, ya ando en camión, ya subo escaleras y ya no me revienta la úlcera. Entonces, igual, este procedimiento de plasma, por ejemplo, ella no tuvo presupuesto para ponerse ni siquiera 10 millones de células. Con ella fue puro plasma y nos funcionó muy bien. Ahora ya se está queriendo animar por células, pero porque vio que los resultados son muy buenos. Entonces, todo este tipo de complicaciones de las enfermedades crónico-degenerativas son muy interesantes de ver, son súper interesantes de abordar con la medicina regenerativa y creo que en verdad se debería de ser lo que nos dañe en este tipo de cursos. Precisamente a lo mejor no tanto por la experiencia, o sea, muchos de ustedes tienen más experiencia que yo de vida, pero realmente es para llegar a un consenso de estos tratamientos. Pero bueno, miren, como los regañé, muchos ya se fueron, ¿no? Ya no les gustó. Pero bueno. Doctora, su micrófono está Sí, silenciado. ya me di cuenta. Disculpe, Doc. En estos casos que usted nos platica, ¿el plasma rico en plaquetas le agregó algo o solamente iba el plasma rico en plaquetas? Vivier, Sí, entendí que al caso que le pudo agregar células madre, lo hizo. Pero, por ejemplo, en el caso de esta señora, era puro plasma rico en plaquetas, no lo enriquecía con nada. Vivier. Buenos días, doctora. En Buenos realidad, días. buenos días. Lo que hicimos en un inicio fue aplicar solamente las quelaciones. Al aplicar quelaciones aprovechamos la vía, centrifugábamos la sangrita, aplicábamos plasma. Posteriormente, en el paciente de las úlceras que tenían más grandes del señor, sí el doctor Alejandro aplicó ahí células madres, solamente 10 millones, pero en los bordes. De hecho, al quitar el tejido necrosado, lo que hacía era que sangrar un poquito para que eso nos ayudara a granular. Pero sí nos gusta a nosotros preparar muy bien al paciente mucho antes de poner células madre para que las células se aprovechen a un 100% o si se puede más, desde que sea articulación, por hernia discal o por alguna patología crónica. Sí es importante, nosotros lo que hacemos es prepararlos con un suerito y posteriormente aplicar células madre. Así es. Entonces, para este paciente, para ella, sí eran así los sueritos, pero de manera local, solo el plasma. Y fíjese, doctora, que nosotros hacemos algo porque nos da, eh, pues nos da cosa estar picoteando tanto a la gente. Entonces, ya que sacamos sangre, ya que vamos a utilizar una vía, lo que hacemos es casi siempre poner un suerito con algo, ¿no? Aunque sea con un multivitamínico para darle refuerzo al paciente o depende de lo que necesite el paciente. Preferimos siempre utilizar la vía que ya abrimos para sacar el plasma. Bueno, la doctora Claudia me pregunta ¿qué tratamiento manejé en esta paciente? Bueno, en esta paciente su diabetes se controló muy bien con metformina. Realmente no tenía tantos picos de glucémicos, entonces le dejamos solamente metformina con glibenclamida y nos funcionó muy bien. Y para la insuficiencia venosa, bueno, le dejamos una dieta rica en nueces, que las nueces, pues por tener aceites y omegas, nos funcionan muy bien, además de que tienen diosmina como tal, entonces funcionan bien. Y también le dejamos Daflón. Le dejamos Daflón una diaria por la mañana. Y acá preguntan. Dígame. Doctor, disculpe, en este tipo de pacientes diabéticos, las neuropatías diabéticas, ¿usted ha tratado con terapia neural
pero también ha metido plasma rico en plaquetas para la neuropatía diabética. Sí, pero ahí hay una situación. Para la neuropatía tenemos que ver cuál es el nervio de origen que nos está dando la molestia. Porque si nos vamos nada más a lo puntual, a lo periférico, vamos a quitar de manera eh, muy fugaz el síntoma. Entonces, lo que hacemos es, tomamos bueno, seguimos la línea anatómica del nervio y en las raíces nerviosas ahí podemos aplicar pues un poquito de terapia neural, pero sí el plasma nos ayuda muy bien también. Y lo que se hace es que se sigue el trayecto nervioso, el trayecto doloroso en este caso, poniendo plasma rico en plaquetas y ahí sí se puede poner, a mí me gusta mucho cómo funciona una proteína de las de proteo que se llama, eh, se llama creo que de piel embrionaria. Esta nos funciona muy bien para el caso del dolor y para los nervios. Entonces ponemos plasma con proteínas de piel embrionaria. Gracias. No, ¿de qué? Y bueno, acá dicen, doctor Alex, hablando de enfermedades crónico-degenerativas, ¿qué protocolo sugiere para la artritis reumatoide degenerativa y artrosis en general? Ah, muy bien. Bueno, para la artrosis, pues sería todos los desgastes que ya vimos, pero para la artritis reumatoide, bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad que en lo particular me parece muy interesante porque es una enfermedad que su avance tanto puede ser súper lento de solo deformar las puntitas de los dedos hasta ser fugaz y solo llegar y explotar y dejar al paciente prácticamente paralizado. Entonces aquí, bueno, obviamente hay que utilizar aquí los esteroides, hay que perderles el miedo a los esteroides. Los esteroides son buenísimos, siempre y cuando los sepamos utilizar. Entonces, si el paciente no está realmente tan grave, se pueden utilizar dosis de hasta 5 miligramos, pero yo prefiero en un inicio, por lo menos un mes, estar con tal vez prednisona en 20 miligramos una vez al día y después de que ya lo tenemos así controlado, de que ya lo vamos controlando, nos va a quedar la inflamación artrítica, sobre todo en las falanges distales de nuestros dedos. Ahí lo que podemos hacer es mezclar células madre con plasma y vamos poniendo ahora sí que piquetitos. Yo en este caso utilizo jeringas de insulina con aguja igual pequeñita y vamos aplicando prácticamente como si fueran unidades de insulina, no más de 10. ¿Por qué? Porque nos va a dar muchísimo volumen. Entonces vamos poniendo piquetitos, o sea, literalmente se van poniendo los piquetitos donde está deformado y nos da muy buen efecto antiinflamatorio. Obviamente esto tiene que ser acompañado de una terapia ocupacional. Terapia ocupacional, insisto, no es nada más ponernos a hacer algo, es una terapia dinámica para recuperar el movimiento, la fuerza prensil, la pinza fina. Entonces hay que ponerlos a hacer muchas actividades, porque digo, existe el otro lado, ¿no? De la artritis. La artritis tiene todas estas modificaciones que han hecho los fisioterapeutas sobre todo, de decir, pues tenemos un cepillo para peinarse que en lugar de que sea así, es así y se puede agarrar con mano artrítica. Sí, vaya, doctor. Entonces, espérate. Ya. Se me fue. ¿Qué estaba diciendo? Del cepillo que usan los terapeutas. Gracias. Entonces, estas modificaciones pues son buenas, pero no van a detener el deterioro de la articulación. En cambio, cuando aplicamos tratamientos así que nos ayudan a desinflamar, pues nos puede ayudar muchísimo. Esto tiene que ir acompañado de un tratamiento también sistémico de células madre. Aquí volvemos a lo mismo. Si se puede hacer una dosis de impregnación grande de células madre de 50 millones o más, excelente. Si no, empiecen con 10 millones y un implante.
Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Cada cuánto? Uy, pónganselo una vez al mes. Y si puede pagar cada mes su implante y células, va. Y si nada más puede el implante, pues va. Y si nada más puede las células, pues va, porque le van a ayudar muchísimo. Esto aunado a los piquetitos. Los piquetitos, recuerden, pueden ser de plasma. Entonces, están teniendo ustedes, nada más que con todas las enfermedades autoinmunes, hay que tener cuidado si están descontroladas. Si la enfermedad está descontrolada y usamos mucho plasma, pues ¿qué creen que va a pasar? Si ese paciente está siendo afectado por su mismo sistema inmunológico, nos va a dar una reacción súper exagerada a su mismo plasma. Entonces, ahí lo que sugiero es empezar con dosis de medicamento y células madre, y posteriormente ya podremos ir haciendo alguna utilización del plasma, pero de inicio yo le diría que para artritis mejor nos vayamos con tratamiento médico y células madre. Doctora Celina, ¿ya se va a animar? Veo que conecta y desconecta su celular. Digo, su micrófono. Bueno, acá nos... Dígame, Doc. Sí, claro, por favor. Mira, a mí me ha dado muy buen resultado en artritis reumatoide, lo que tú dices. Acuérdate que no podemos, por su sistema inmune, aplicar tantas veces el plasma, ¿sí? Así es. Porque, ahí el problema. Y tú que estás hablando ahorita de pectonas, de Proteo, a mí tengo mucho tiempo trabajando con ellos y yo les hago un cóctel que lleva, en artritis reumatoide lleva hígado, timo, vaso, estática ya sea masculina, femenina, y ganglio linfático y médula ósea. Los de ganglio linfático. Y se lo pongo intramuscular una vez por semana y repolariza su sistema inmune y les va muy bien. Sí, sí nos ayuda muchísimo. Como bueno, para nutrir la plática tantito. Sí, claro, no, le agradezco muchísimo, doctor. Fíjese que justamente todo este tipo de proteínas que nos ayudan con el sistema inmunológico, nos ayudan por ende en todas las enfermedades reumatoides, porque como bien les decía yo ahorita, no podemos utilizar su plasma les va a hacer más daño, claro. Más inflamación. Entonces sí, utilizar las proteínas es una excelente opción. Y sí, sobre todo es curioso porque hay una relación muy estrecha entre las enfermedades reumatoides y que haya bloqueos linfáticos, que no esté drenando de manera adecuada. Entonces, utilizar las pectonas que nos ayudan tanto con la circulación como con los ganglios linfáticos, ayudan muy padre, nos ayudan mucho. Entonces, sí, muchísimas gracias. Ellos manejan una que se llama Venotónica Plus. La Venotónica es buenísima. Y funciona muy bien, y otra de articulaciones que trae colágeno y elastina. Yes, todo ese coctelito intramuscular con activador con Proca al 2%. Si metemos... ¿Cuánto les pone de cada uno de los frasquitos? Mira, yo me enseñé hace muchos años con ellos que no son dosis masivas, son dosis pequeñas, porque son por totipotencias. Entonces, tenemos un efecto, tenemos un efecto mejor y más marcado, aplicando 1 centímetro de cada uno. Si en una jeringa vas a poner 5 análogos, vas a meter 1 de Proca al 2%. Si en una jeringa vas a meter 10 análogos, vas a meter 2 de Proca al 2%. Intramuscular, puede ser una vez por semana o cada 15 días y les va excelentemente bien. Yo en un principio trato de que vengan una vez por semana por el primer mes, y después de ahí ya nos vamos cada 15 días y después hasta una vez al mes. Y les va excelentemente bien. Es una terapia barata, económica para ellos. Sí. Y también los pobres, pues lo que no quieren es que los estés picoteando las articulaciones, ¿verdad? Claro, totalmente. Y su dietita también, ¿verdad? Sí, claro, importante. Y ejercicio. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Disculpen. Dígame. Ahí me quedó una duda. Dice que pone de este cóctel 1 centímetro de cada uno. Si son 5 análogos más 2 de procaína, son 7 mililitros prácticamente los que aplica. No, es muy fácil. Mira, yo casi siempre utilizo jeringas de Terumo, marca Terumo. La jeringa de Terumo trae 6 centímetros.
y la jeringa de 10 centímetros trae 12. ¿Sí? Entonces, para que no se te olviden, siempre primero la proca. Si vas a usar 10 análogos, son 2 centímetros de proca al 2%. ¿Ok? Y es lo primero que vas a poner para que no se te contaminen tus frasquitos. Y si vas a poner 5 centímetros, sacas primero uno de proca y 5 análogos diferentes. ¿Ok? Y te hace 6 centímetros. En una va es 6 y en otra es 12. Sí, pero en una lleva 1 centímetro y en otra lleva 2 al 2%. ¿Claro? ¿Y es intramuscular? ¿Lo reparte 3 y 3 o los 6 en la misma aplicación? En la misma. Los 2 en la misma aplicación. En la misma. Aplicado 20 centímetros. Mira, ellos tienen un producto para glúteos y yo les he ayudado a dar esa conferencia. Y en el glúteo haces 20 centímetros que vas a poner en cada glúteo. Y 20 centímetros lo repartes en 4 partes, ¿sí? Y son 25 centímetros en 4 partes. Y no les pasa absolutamente nada. Yo personalmente me he aplicado 15 centímetros de varios análogos y no tiene ningún efecto de que sea agresivo, que dé una inflamación y se absorbe muy rápidamente, ¿sí? Y no duele absolutamente nada. Ok, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, ya me voy a empezar a poner yo también para tener unas nalgotas. Vamos probando de todo. Bueno, acá nos preguntan, en una paciente con diabetes, ¿qué hacemos con la prednisona cuando se le sube el azúcar? Bueno, como les digo, hay que tener en consideración usar una dosis bajita de esteroide para evitar los efectos adversos. Hay que irlos controlando, es farmacología, es jugar con la farmacología. Entonces, si el paciente está muy descontrolado, use dosis bajita, use de 5 miligramos de prednisona y no le va a pasar nadita con su glucosa. Acá dicen, buenos días, tengo una duda, esta es buena. Dice, para aplicar células madre en pequeñas dosis, ¿se tiene que pedir los marcadores tumorales o puedo administrarlos sin los marcadores, ya que al pedir los marcadores aumentaría el gasto al paciente? ¿O qué estudios tendría que pedir para tener mayor seguridad al aplicarlo? Bueno, la verdad es que la seguridad nos la dan ya los laboratorios. Estos laboratorios ya hacen los estudios y hacen todas las pruebas de los oncogenes. Estos, al no tener oncogenes las células madre, pues en teoría no se pueden convertir en unas células tumorales. Así que se pueden aplicar así, doctora. Se pueden pedir los laboratoriales, obviamente básicos, para tener solo para el expediente de la paciente, para estar a la expectativa de las modificaciones que se hacen en la bioquímica del paciente, ya que hay pacientes que en cuanto les ponemos células madre, de repente sus electrolitos se regulan, su creatinina se mejora. Entonces, hay que tener todo eso porque son cosas que no vamos a ver. Entonces, yo lo que hago es pedirles un check-up general, ¿sí? Que sería una biometría, una química, la química completa, que tenga pruebas de función hepática, etcétera, no son caras, y un examen de orina para ver también qué está tirando. Y si aún así el paciente no puede, si de repente no se puede, no pasa nada, la seguridad nos la da el laboratorio cuando le mandan su certificado. Ahí dice, no tiene oncogenes y sí tiene marcadores celulares. Entonces, son buenas células, son células que no, o difícilmente, y en teoría no, se pueden convertir en células cancerígenas. Entonces, las puede aplicar con confianza y sin miedo. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra pregunta por acá? No, ok. En la enfermedad de hipófisis autoinmune con falla adrenal, ¿qué personas usan? Ah, muy bien, doctora Miroslava. Fíjese que ahí, bueno, pregunta, en la enfermedad de hipófisis autoinmune o hipopituitarismo o falla adrenal, ¿qué peptonas usar? Bueno, hay peptonas específicas. Proteo tiene los kits ya hechos. Proteo es una maravilla porque nos facilita el trabajo. Ellos tienen ya los kits hechos y tal cual así los aplicamos. Pero en este caso, yo le recomendaría utilizar la que mencionaba el doctor,
para ayudar a la circulación. Y también, en este caso, como son enfermedades que metabólicamente nos afectan mucho, ellos tienen uno que se llama Kit Detox, que a mí me gusta mucho usar antes de empezar un tratamiento. Entonces, de este le ponemos igual y se puede poner intramuscular y se puede poner intravenoso. Yo prefiero intravenoso, pero como bien decía el doctor, se pueden aplicar intramuscular con un poco de procaína y nos da muy buenos resultados. Yo apliqué placenta. Ok. En este caso, si utiliza, por ejemplo, el detox y después dice, ya no quiero usar peptonas, ya le voy a poner, o ya tiene mi paciente acceso a ponerse un implante de placenta y células madre, adelante y le va a funcionar de chulada. Entonces, nos va a ir muy bien con eso. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, yo creo y considero que se han contestado muchas preguntas y preguntas interesantes. Eh, Vamos a tener próximamente, bueno, pues como ya platicaba Jorge, ya les dije yo, pero para los que no estaban, vamos a tener ya las prácticas, que las prácticas sí van a ser presenciales, van a ser en Guadalajara y por allá nos estaremos viendo, van a ser en equipos pequeños, en grupos pequeños. De todas maneras, ustedes van a poder ver todas porque vamos a estar grabando todas y transmitiéndolas, pero sí va a ser con grupos pequeños para que todos podamos aplicar. Para mí es muy importante que todos apliquemos, ¿no? Y acuérdense cómo aprendíamos medicina antes. Antes decíamos, en la primera vez, en la segunda ayudas y en la tercera ya la haces tú solo. Entonces, es igual aquí vamos a hacer las prácticas y vamos a avanzar rápido para ir haciendo las aplicaciones de todos los tratamientos que hemos ido viendo, todos los protocolos, obviamente a repasar, a volver a preguntar, a ver más complicaciones. Vamos a hacer algunas aplicaciones cuando veamos, por ejemplo, lo de diabetes en práctica. Quiero llevar un paciente para ahí hacer este parchecito que les platicaba. Todas las aplicaciones que son un tanto engorrosas, que no son intravenosas o intramusculares, pues, que son un poco más dirigidas, que las podamos ver y las podamos practicar todos, ¿sale? Entonces, bueno, si no hay más dudas por ahora, pues los dejo. Ya vamos a empezar la próxima semana con el ozono. Vamos a tener a un grupo de especialistas que se dedican solo al ozono aquí en México para que nos ayuden, que nos guíen, y también las prácticas van a ser con ellos, que en cuanto ellos acaben su módulo, empezamos las prácticas ya de todo en general, obviamente incluyendo la sueroterapia, las células madre, el plasma rico en plaquetas, las peptonas y el ozono. ¿Sale? Entonces, pues los dejo, que tengan muy buen fin de semana. Y las prácticas, otra vez, las prácticas van a empezar en cuanto se termine el módulo de ozono, que empieza la próxima semana, ¿vale? Entonces, los dejo, acá ya nos vamos a ver por Guadalajara la próxima semana, ya andaré por allá, los veré allá. Y bueno, también eso, respecto a las prácticas, si alguien está en Guadalajara y dice, yo quiero practicar más y quiero empezar a practicar de una vez, pues póngase en contacto conmigo y ya estando allá en Guadalajara igual se va al consultorio y hacemos como un repasón, platicamos. Ese repaso obviamente lo subiríamos a la plataforma nueva y etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es que vayamos ahora sí concentrando y todo lo que nos fuimos desviando de repente en estos meses, que nos reencaminemos y nos concentremos para que al final tengamos los mejores resultados que se puedan. ¿Vale? Entonces, pues los dejo, que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho. Ojalá que ya no haya huracanes, porque sí me asusto con los huracanes, así que espero que ya no. Les tengo miedo a las jeringas y ahora también a los malditos huracanes, pero bueno, todo bien por acá.
Ayer anduve por ahí en la... Yo le tengo más miedo al COVID que al pinche huracán. Sí, yo también. Ahí tengo mis ampollas de que ayer nos fuimos a la selva, pues a un fraccionamiento que está metido en la selva, a ayudar a recoger árboles y todo eso. Está padre, los cenotes están inundados, sí pasaron cosas pues que yo nunca había vivido, entonces ya, ahora sí que ya, entonces, pues bueno, por aquí los estaremos viendo. Me preguntan si las prácticas se van a anticipar. Claro, les iremos viendo y les iremos diciendo cómo repartirnos para que todos podamos estar en las prácticas y que a nadie se le complique. Si a ti te toca este fin de semana y no puedes, pues que podamos Tu cambiar. celular lo dejaste en el carro, ¿no? Muy bien. Entonces, nos vemos. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Muchas gracias, Doc. Vaya, Alex. Excelente fin. Igual. Suerte a todos. Cuídense.